de la gente que nos está viendo a esta hora, hay que cuidarse. El COVID-19 sigue diezmando a la población, es el enemigo público número uno de la humanidad y tenemos que cuidarnos. Hay que mantener las medidas de bioseguridad, tapaboca, mantenerse las manos siempre limpias y por supuesto tratar de mantener el distanciamiento social. Esto hay que... ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos. Ojalá podamos dar nosotros la exclusiva de que se acabó el COVID en el mundo. Esperamos dar buenas noticias. Así es. A nuestro país y el mundo en referencia a este tema que tanto ha preocupado y que también pues ha tenido su impacto en el área económica, Claro, a nivel mundial en todo. y en nuestro país. El tema de la vacunación, el tema también de los periodos de flexibilización, del 7x7, todo este esquema que llevó incluso a distintos sectores de nuestro país a sentarse en una misma mesa Rosa, y llegar a buscar acuerdos. La pandemia nos está enseñando a todos que debemos estar unidos para enfrentar cosas grandes. Y esto es algo grande, esto es algo que no lo esperábamos y la humanidad toda se ha resentido con relación al COVID-19. Otra noticia súper importante que hubo en Venezuela tiene que ver con las elecciones regionales y de alcaldes de este año. Unas elecciones regionales que trajo como consecuencia un éxito electoral del gobierno, hay que decirlo. Desde el punto de vista electoral, el gobierno del presidente Maduro salió muy bien parado porque ganaron 20 estados. La oposición ganó 3, pero desde el punto de vista político gana la oposición. Gana la oposición, ¿por qué? Porque obtiene el mayor número de votos en las elecciones regionales, sacó más votos que el oficialismo. Yo en este mismo programa di una noticia exclusiva que trajo muchas consecuencias, pues me llamaron muchísimo, que decía que si las elecciones hubiesen sido presidenciales, el presidente Maduro ya no fuera presidente. ¿Por qué? Porque la oposición sacó más votos que el oficialismo. Solo que el tema de la división de la oposición continúa. Así es. E incluso pues lo llevamos ahora a las próximas elecciones para el Estado de Barinas y siguen la cantidad de candidatos. Y con relación al Estado de Barinas, bueno, yo debo decir lo siguiente muy responsablemente, de que en el Estado de Barinas hay un candidato que es de lujo, de verdad. ¿A quién se refiere? Al doctor Claudio Fermín. ¿Y por qué sería un candidato de lujo? Bueno, porque el doctor Claudio Fermín es un hombre preparado, académicamente, políticamente, administrativamente para gobernar. Este es un hombre formado en la política. Aunque sin embargo, fíjese que llegan críticas por parte de distintos sectores, tanto al doctor Fermín como al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Riaza, porque no han vivido en los últimos años en este estado. Dicen, no conocen nuestra realidad, no conocen lo que estamos padeciendo. No, yo creo que los venezolanos hemos sido sumamente duros y críticos con algunos políticos, y es de alguna manera una crítica inducida. Te explico, yo fui jefe de campaña de Claudio cuando él fue la primera vez candidato a alcalde. Yo era el jefe de los independientes. Y yo recuerdo que el otro candidato era Miguel Enrique Otero, el propietario del diario El Nacional. Bueno, nosotros nos enfrentamos a la comunidad mediática de este país, le ganamos. A partir de ese momento Claudio no salió más en El Nacional. Y yo pude sobrevivir porque yo soy un hombre de los medios, yo soy un hombre de comunicación, yo tengo medios de comunicación, tengo portales. Pero desde ese momento Claudio fue vetado en El Nacional. ¿Qué pasó después? El jefe de la oposición, que era el dueño de este canal, uno de los dueños de este canal, en la administración anterior, que era Alberto Federico Rabel, ellos planificaron el paro petrolero. Claudio se opuso al paro petrolero y con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque el paro petrolero trajo como consecuencia que Hugo Chávez Fría mandara para su casa 22.000 trabajadores de PDVSA y eso destruyó la gallinita de los huevos de oro, que es nuestra industria petrolera. Que incluso por esas declaraciones y otras que ha realizado, Fermín pues se ha convertido también en una de las figuras sobre las que se realizan críticas. Y disculpe porque hasta ahora tenemos que ir a una pausa, señor Víctor García, pero vamos a estar hablando de este tema al regreso, la candidatura de Claudio Fermín y otros temas
de interés político en nuestro país, que se avisora para el año 2022. Sus preguntas también aquí son muy importantes, como siempre, para nosotros. Etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. Esperamos tener el tiempo suficiente para poder leerlas. Gracias. Con el señor Víctor García, director de Infocifras. Fíjese que antes del corte estábamos hablando del tema de las elecciones en Venezuela en referencia a Barinas. Usted nos hablaba sobre su posición en referencia a la candidatura de Claudio Fermín y ya empiezan a llegar los comentarios. Mucha gente escribe, ¿por qué dicen estas declaraciones? El Santo Cristo Claudio Fermín, el mejor candidato, por favor, mejor sigo durmiendo, escriben por aquí. Bueno, así son todas las críticas contra Claudio, sin argumento, lo insultan, denigran de él, pero no hay argumentos políticos. Y claro, yo conozco a Claudio hace 42 años, chicos, desde la universidad. Claudio da clase en la Católica, Claudio da clase en la Universidad Central de Venezuela, su sueldo es de profesor, lo conozco con su mismo carro, viviendo en su misma casa, y hay dos cosas que no se pueden ocultar, la gripe y el dinero. Bien, fíjese que hay más preguntas que nos están llegando en referencia a eso que usted comenta. Hay cosas que no se pueden ocultar. Hay quienes le surgen interrogantes. Obviamente el tema de Barinas generó mucha controversia y hay preguntas en referencia a esto. Por ejemplo, el abogado Darío Lozada nos escribe desde el Cafetal. Buenos días, le pregunto al invitado qué información tiene ahora acerca de la credibilidad y aceptación del pueblo respecto al Consejo Nacional Electoral, sobre todo después de los hechos ocurridos con la gobernación de Barinas. Esto me da la oportunidad de responder entonces algo anterior. Imagínate tú cuál es la lectura que tiene el mundo democrático de Venezuela. Que un militar agarró unas actas, se las llevó para su casa, no las presentó y hubo que ir a elecciones nuevamente porque ese señor militar le dio la gana de llevarse las actas para su casa metida en un bolsillo. O sea, completamente violando la soberanía popular del pueblo barinés. O sea, esa es una lectura que el mundo democrático no lo acepta. Y por eso es que han arreciado las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso hay que decirlo. Y ellos lo saben. Señor Víctor. Por eso Karim Khan, que es el fiscal ante la Corte, y esta sería ya la tercera noticia más importante del año 2021, viene a Venezuela antes de las elecciones y dice, abrimos una investigación penal por violación de derechos humanos en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahí está eso, en la Corte Penal Internacional. Esa investigación sigue adelante. Que es otro de los temas pues que siguen en la agenda para el 2022 del año 2021. Y uno de los grandes asuntos que se llevaron a cabo. Esa es una decisión que se va a tomar en el año 22. Y la otra es consecuencia de el año 2021. Ahí surgen nuevas gobernaciones y surgen nuevos alcaldes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Manuel Rosales, nuevo gobernador del Zulia? Con Morel Rodríguez, nuevo gobernador de Nueva Esparta, con el señor de Cojedes. Claro. En el caso de Chacao, por ejemplo, yo veo muy movido a Gustavo Duque, que es una cara nueva, que es un joven, talentoso, político venezolano que se está abriendo paso a nivel nacional con una nueva organización que llaman Fuerza Vecinal, que sacó 350.000 votos, que a pesar de que es muy pequeña y a pesar de que es Chacao, que es muy pequeño el municipio, pero ahí se están proyectando nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevas políticas, y la gente los está viendo. Eso va a suceder que en el año 22, en el año 23, todas estas cosas preconfiguren lo que va a ser el cuadro político presidencial para el año 2024, cuando hay elecciones presidenciales. Bien, señor Víctor, ahora su lectura como trabajador en los medios de comunicación de larga data, su visión como director de Infocifras, muchas veces pues también nos preguntan que cuál ha sido su lectura a través de los años. Decía, usted antes también era entrevistado en la antigua Globovisión, que lo ha llevado quizá a cambiar de postura, pues dicen que antes era pues mucho más extrema y ahora moderada. Bueno, mira, el país sabe que yo fui preso político de este gobierno, del gobierno del presidente Maduro. Yo tuve 3 años, 5 meses, 10 días preso en Yare, no en un SPAP ni en una oficina administrativa, sino en el penal de Yare.
Y la gente sabe que yo soy de oposición. Ahora, yo no puedo ser una oposición radical, estúpida, sin pensar. O sea, irracional. O sea, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser obtuso. Hay ciertas cosas que uno tiene que observar, analizar. Yo no te puedo decir que todos los militares en Venezuela actúan como este señor que se robó las actas, que se llevó los votos en Barinas. Claro. Hay militares demócratas que respetan los derechos humanos, hay otros que no. Bueno, esos serán juzgados. Hay políticos embusteros y ladrones, hay otros que no. No caer en la generalización. Hay comunicadores, bueno, que son plumas tarifadas, hay otros que no. Ahora, tú no puedes caer en una generalización. ¿Qué está pasando en Venezuela? En Venezuela hay un grupo de venezolanos que queremos sobrevivir, que no queremos caer en una guerra, que no queremos matarnos, que no queremos que esto se convierta en Siria, que no queremos que esto sea la guerra federal del año 1857, en el siglo XIX. Entonces, por eso que estamos planteando las elecciones. El CNE está haciendo un gran esfuerzo de verdad. Ahora, el CNE hizo lo que tenía que hacer, reclamó, hizo el planteamiento de estas actas y ahí están las nuevas elecciones para el próximo 9. Vamos a ver qué sucede. Parte del panorama para el 2022. Se nos acabó el tiempo, señor Víctor, sí. Te digo rapidito, porque me lo están pidiendo. 0424-145-2784, escríbanme a mi WhatsApp 0424-145-2784 y los primeros 1000 que escriban van a tener acceso a una suscripción gratis de infocifrastv.com para el año 2022. Vamos a colocar en nuestras cuentas en las redes sociales también su cuenta para que comparta esta información con